Mis hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Primero que todo, damos las gracias a Dios por la vida, por la salud que nos ha dado, porque nos da la victoria y nuevamente estamos en su casa de oración. Hay mucho que agradecer a nuestro Señor, que ha sido bueno con cada uno de nosotros. Yo sé que usted tiene agradecimiento en su corazón. Amén. Y el Señor hoy día lo voy a invitar a abrir sus Biblias en Efesios, capítulo 4. El libro de Efesios, capítulo 4. Si lo hemos encontrado, le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva por título La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. 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 Mi hermano Daniel, eleve una oración. Bendito Padre Celestial, lleno de amor, lleno de misericordia. Gracias le damos en este momento, Señor, porque ha sido leído tu mensaje, Señor. Ha sido puesta a la mesa, Señor, mas nosotros esperamos con ansia este alimento espiritual, Señor. Estamos sentados esperando este gran banquete que nos tiene preparado para esta tarde, Señor. Usted unja sus labios a su hija, quien hablará de tu palabra, Señor. Ponga el entendimiento y el conocimiento en ella, Señor, para que pueda entregar el mensaje, Señor amado. Gracias te damos, Señor, porque estamos sentados delante de tu presencia, Señor, para recibir de este bebestible, de esta comida espiritual, Señor amado. Usted sabe, Señor, usted repartirá conforme a nuestra necesidad, Padre Santo. Gracias le damos, Señor bendito, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. El Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. La palabra que el Señor nos tiene hoy día es grande. Amén. Así es. Es muy grande porque si usted se fija ya, el puro título a uno le da el escalofrío. Así es, Señor. La unidad del Espíritu. Cuando yo hablo de unidad, hablo de unión. Amén. Hablo de que todos tenemos que estar en un mismo espíritu. Así es, Señor. Y eso no es fácil, mi hermano, por eso el Señor hoy día nos instruye, porque no es fácil. Así es. Porque hay muchos espíritus, inclusive hay voces parecidas a Dios. Pero el Señor nos ayude para que nuestro oído esté afinado, Gloria a Dios. para que podamos escuchar y entendamos que es Dios. Así es, Padre. Porque el Señor tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Así es, Señor. Pero nos dice que Él espera un poquito más. Y siempre nos está pidiendo un poquito más. Vamos a leer nuevamente, porque si usted se fija, el Señor viene confirmando lunes, martes,
y jueves. Nos sigue hablando de Pablo. El lunes nos habló precisamente de la ira a través de nuestra hermana, de la obediencia. El día martes también nos habló de Pablo en otro libro, y que también estaba preso, pero estaba preso en el Señor. Igual que ahora empieza su palabra y dice: yo pues preso en el Señor, porque sabemos que Pablo tuvo que padecer presidio por la causa de Cristo, no por otra causa, sino por llevar el Evangelio de Cristo. Pero nos encomienda hoy día a nosotros, no a la iglesia de Efeso, como el libro lo menciona, sino que a nosotros, a la iglesia de los lirios. Nos encomienda y nos ruega que andemos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Cuando una persona, usted le dice, esa persona tiene vocación para esto, ¿qué piensa usted? Que esa persona le apasiona algo, le gusta mucho, no importa lo que reciba a cambio, porque lo hace por amor, por vocación. Lo mismo nos pide el Señor a nosotros. No esperemos nada a cambio, pero nos dice: anden dignos, como en la vocación que yo los he llamado. Pero nos explica más abajo, porque sabe que somos lentos de entendimiento, y nos dice cuál es la vocación, qué es lo que espera de nosotros. Y nos dice que espera humildad. Humildad, mi hermano, no es ser calladito, andar de bajo perfil, hacerse ileso. No es eso. La humildad no es eso. La humildad es cuando yo no tengo soberbia, cuando yo soy consciente de quién soy, de mis debilidades y de mis virtudes. Y en base a eso, yo sigo adelante, sigo mi camino, pero siempre sabiendo en qué fallo y en qué soy bueno. No disimulo, no trato de parecer mal, porque si no caigo en la soberbia. Y el Señor me dice hoy día: ser como yo, manso y humilde. Porque Él siempre nos da el ejemplo. Nos dio el ejemplo ya hace mucho tiempo, pero a través de su palabra y a través precisamente de Pablo, que insta a todas las iglesias a ser imitadores de Cristo. No es un decir, mi hermano, sino que le dice que usted sea humilde y manso. Cuando yo hablo de un animal manso, es un animal tranquilo, un animal que no refiere peligro. Eso es ser manso, es ser tranquilo, es tener paz. Como lo que nos decía su palabra el lunes. Cuidado de airarnos. Eso es lo que nos dice el Señor. Nos vuelve a repetir lo que dijo la palabra el lunes. Porque el Señor es uno solo. Y su Espíritu es uno solo. Y eso es lo que nos insta en el día de hoy. Que seamos humildes y mansos. Y miren lo que dice acá: soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor. Soportándoos. Cuando yo soporto algo, tengo que hacer un esfuerzo, ¿cierto? Porque no es fácil, porque somos humanos, somos mañosos, somos picotas, nos enojamos rápido. Pero el Señor hoy día nos dice: hijo, yo te conozco, pero te pido que trabajes, que seas manso, que seas humilde, que soportes a tu hermano. Pero la base de todo es el amor. Así es, Dios. Porque si no lo hago con amor, porque yo, por ejemplo, nosotros como padres tenemos a nuestros hijos, hacen 1000 pataletas, pero nosotros por amor vamos ahí otra vez y lo corregimos. Tratamos de que sea mejor, porque tenemos amor. Y eso es lo que nos pide Dios hoy día. Soportémonos unos a otros, porque no es fácil, mi hermano. Yo sé que a lo mejor nosotros nos tenemos cariño, nos tenemos aprecio, nos conocemos mucho tiempo, pero en eso no se basa el amor. Así es, Señor. Amén. No es que me abrace más o me abrace menos el hermano. El amor es más profundo. Así es, Dios. Como decía su palabra hace un tiempo atrás, si se duele una parte del cuerpo, todo el cuerpo se duele. Amén. ¿Y cómo yo llego a ese entendimiento si no estoy conectada con Dios? Así es, Padre. ¿Cómo yo voy a saber que una parte del cuerpo de Cristo está dolida? Así es, Señor. ¿Cómo lo voy a saber, mi hermano? Aquí el Señor nos explica cómo lo vamos a saber. Amén. Porque así es Dios, Él nos enseña. Así es, Señor. Y nos dice solícitos, es decir, que estemos prestos, que estemos atentos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Nuevamente nos repite: la paz. Guardando la unidad, que seamos uno. No que sea la hermana por aquí, el hermano por allá, el cuerpo de Dorcas por allá. Si usted se fija, el Espíritu de Dios es uno, y a través del cuerpo de Dorcas, a través de la reunión del martes, Él nos ha venido antecediendo esta misma palabra para llegar a esto. Y probablemente el domingo también. Amén. Porque el Espíritu es uno solo. Así es, Señor. Y si tenemos que entenderlo, el Señor lo repite una y otra vez. ¿Se han fijado en los salmos cómo repite David una y otra vez? Amén, sí, Dios. Porque cuando es importante, el Señor lo repite. Cuando no lo estamos entendiendo como Él quiere, el Señor lo repite.
porque sabe que somos tardos en entendimiento. Lo sabe el Señor. Y por pura misericordia nos da el saber, nos da el conocer, nos da la inteligencia y aún la sabiduría. Solamente por misericordia, mi hermano. Porque Él dijo que vendría a los que no somos entendidos. No iba a venir a los eruditos del mundo, a los que pudieran cuestionar la fe, no. Vino a nosotros. Pero también nos pide la contraparte, que seamos humildes, seamos mansos, mantengamos unidos el espíritu. Que no se vaya como vino. Que no se vaya como vino, mi hermana. Porque el Señor está aquí. Su espíritu está aquí, su espíritu está en usted. Amén, sí, Señor. Entonces el Señor nuevamente nos recuerda, mantengamos la unidad del espíritu. Que nuestra división, que nuestra mala, como decía su palabra hace un tiempo atrás, a través del hermano Pedrero, a ninguno nos van a cortar las manos si tenemos un problema con el hermano y vamos, hermano, necesito conversar contigo. Así es, Señor. El Señor hoy día nos dice, mantén la unidad del espíritu. Amén. ¿Y en qué? En amor y en paz. Mire qué importante. En amor y paz. Aunque suene muy redundante, aunque lo hayamos repetido muchas veces, pero el Señor algo quiere de nosotros. Así es. Porque al parecer nos estamos airando muy fácil. Nos ofendemos fácilmente. Nos enojamos fácilmente. Pero el Señor nos dice, sed como yo, que fui manso y humilde. Siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, podría haber sido el más grande, el más soberbio, porque tenía la autoridad. Pero nos demostró todo lo contrario. Que era manso y humilde. Hizo todo lo que tenía que hacer. Al pie de la letra se cumplió su palabra. Dicha, ¿cuántos años antes por Isaías, por ejemplo? Y Él la cumplió al pie de la letra. Porque Él no es hombre para mentir. Dice más adelante, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nos repite lo mismo, somos un cuerpo, mi hermano. Somos un solo cuerpo. Cristo en la cabeza. Amén, sí, Señor. Pero somos un solo cuerpo. Entonces, si, como dice su palabra, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. ¿Cierto? La palabra es tajante. Pero el Señor hoy día nos dice, somos un cuerpo. Y si la mano te es ocasión de caer, si el hermano que es mano, porque nos representa a todos como una parte del cuerpo, oremos por él. Mantengamos la unidad del Espíritu. A través de la paz, a través del amor, a través de la oración. De que Dios vea realmente que está ese amor, que ese amor existe. Y que no se basa en los abrazos, mi hermano. Eso es muy importante. Pero el Señor le habla más profundamente. Más profundamente, que ese amor sea un amor verdadero. Un amor real por su hermano. El mismo amor, o tratemos de imitar el mismo amor que Jesús tuvo y sacrificó todo por nosotros. Eso nos pide hoy día, que la base de todo sea el amor, porque también su palabra dice, si no tengo amor, de nada me sirve. Lo que haga no me sirve. Porque lo puedo estar haciendo por interés, por figurar, porque el hermano me vea, por creerme más importante, porque hablo más bonito. El Señor nos libre. Porque Él nos dice hacerlo por amor. ¿Por amor a qué? Por amor a las almas. Porque tenemos un alma preciosa que salvar. Y venimos a su casa de oración a buscar alimento para nuestras almas. Porque tenemos necesidad de Dios. Necesitamos de Dios. Ninguno es suficiente. El Señor hoy día le dice, si usted cree que es suficiente y que solo puede, está equivocado. Exactamente. Está equivocado. Porque el Señor, como decía antes y lo hemos leído muchas veces, nos lleva de su mano. ¿Por qué nos lleva de su mano? Porque si no nos llevara, nos caeríamos todo el tiempo. Y ahí está Él, nos levanta otra vez. Nos lleva de la mano. Gracias, Señor, porque nos lleva de tu mano. Porque sin ti no podríamos. Porque probablemente no estaríamos aquí. Pero el Señor ha tenido misericordia y nos viene diciendo que somos un pueblo escogido. Un pueblo que no era pueblo, pero fue injertado. Y por la gracia y la misericordia hoy día somos pueblo. Él nos mira como sus hijos, nos trata como sus hijos, nos ama como sus hijos. Y nos corrige también, y nos exige. Y nos pide un cuerpo. No son dos cuerpos, no son tres cuerpos. Es un solo cuerpo. Un solo espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Se refiere a aquellos que tienen el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. El Señor nos ayude para que nos limpie y saque toda potestad que hubiese en nosotros
Y que cuando Él vea solo un espíritu, que sea el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, que no sea otro. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esto, el profeta, bueno, en este caso el apóstol Pablo, lo decía porque la iglesia estaba dividida. Amén. Porque había un pueblo de Israel, que era el pueblo escogido, pero también Jesús, con su sacrificio, había venido a los gentiles, a los que no eran pueblo. Y eso a muchos, piense usted, que los mismos sacerdotes fueron los que lo crucificaron. Los mismos fariseos, que ellos seguían al pie de la letra la ley de Moisés. Al pie de la letra la seguían. Leyeron, pero nunca entendieron. Nunca entendieron. Porque si hubieran entendido, jamás hubieran dudado que el Mesías prometido era Jesús. Jamás lo hubieran dudado. Entonces aquí insta Pablo a la iglesia, a los que se creen que por heredad han recibido, tienen derecho a algo, les dice que no rechacen a los gentiles porque la iglesia es una. Dios es uno. El Espíritu es uno. Y si la iglesia está dividida, ¿usted cree que pueda crecer? No, Señor. ¿Usted cree que podamos dar fruto? No, Padre. Claro que no. Entonces por eso el Señor nos lo pide, que estemos unidos en una fe, en un espíritu. Puedo no estar de acuerdo en todo. Pida ayuda al Señor para que Él me dé la claridad. Pida ayuda al Señor. Porque a lo mejor mi hermana está equivocada o mi hermano está equivocado perfectamente si somos seres humanos. Amén. Pero pidamos la ayuda al Señor porque a veces nuestra boca tiene que estar cerrada. Amén. Y otras veces tenemos que hablar. Así es. Así es, Señor. Pero es importante que escuchemos a Dios, que sepamos cuál es su voz. Como las ovejas, siempre se hace esa analogía. La oveja escucha la voz del pastor y sabe cuál es. Y obedece. Amén. Entonces el Señor nos ayuda porque no solo basta con que escuchemos, también obedezcamos. Así es. Seamos obedientes. Amén. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, todo lo que tenemos ha sido por pura misericordia. Amén. Sí, Señor. Porque a Cristo le plació. Amén. Porque dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Gloria a Dios. Y eso de que subió, nos pregunta el profeta, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Así es, Padre. Porque Él fue crucificado, fue humillado. Y no es un decir, mi hermano, es tremendo. De solo pensarlo es tremendo. Uno se corta un dedo y le duele. Así es. Imagínese todo lo que tuvo que padecer. Así es, Padre. Su cuerpo, más aún su alma, la ira de Dios sobre Él. Porque Él debió expiar todos los pecados del mundo, ¿se imagina? ¿Ha cuantificado cuántos pecados pueden haber en el mundo si solo nosotros pecamos a diario? Amén. Y ese fue su sacrificio. Pero subió a lo alto, resucitó y está sentado a la diestra Gloria a del Padre. Dios. Y a Él le plació entregarle a los hombres dones. Amén. Nos dejó el Espíritu Santo para consolarnos. Gracias, Señor. Porque sabía la tremenda tristeza que quedaba en sus discípulos. Así es, Padre. Muchos desilusionados. Hace poco nos habló de la incredulidad de Tomás. Así es, Dios. Porque somos seres humanos. Así es. Imagínese usted, se ha puesto en el lugar, Así es. ha pensado, y a Israel le habló muchas veces. ¿Cuántas veces no ha tenido que hablar a nosotros? ¿Somos mejores? En ninguna manera. Somos seres humanos. Así es, Dios. Imagínense que Tomás tuvo que ver las heridas. Faltó poco para que metiera la mano en el costado para creer. ¿Y cuántas veces el Señor nos muestra 1, 2, 3, 4 y no creemos? Así es, Dios. Ayúdanos, Señor. Entonces, el Señor nos ayude. Amén. Porque la fe es importante. Así es. Así es, Padre. La fe es muy importante. Y no viene de otra manera que a través de su palabra. Amén. Es la única manera. Así es, Señor. Y viviendo testimonios vivos, somos todos. Viviendo el Evangelio. Y el Señor nos da fe, nos aumenta la fe, viéndolo en nosotros mismos, en nuestros hijos, en mi caso, en mis padres. La experiencia que les contaba a mis papás hace muy poco fue ratificado para mis hermanos, y yo le contaba al hermano Salem, saliéndome un poquito del margen de la palabra. Mi papá, después de eso, tuvo que hacerse un examen para viajar, porque tenía que trabajar arriba en las minas.
Y usted sabe que cuando el doctor me entregó la radiografía, porque la fui a buscar yo, me preguntó, ¿cuándo operaron a su papá? Gloria a Dios. Yo le dije, no lo han operado nunca. Y le porfiaba yo que no lo habían operado. Y me saca la radiografía ya medio enojado, como que yo le estaba mintiendo, y en la radiografía se ve como que tuviera 4 corchetes en la guatita. Me mostró la radiografía y se veían 4 cosas metálicas como que le habían corcheteado, literalmente, mi hermano. Literalmente le habían corcheteado el estómago. Gloria a Dios. Porque se le había reventado por dentro y el Señor hizo el milagro. Amén. Y un Aleluya. milagro que es visible, es decir, Amén. si yo dudaba, ya no dudo más. Gracias. Después de eso, si a mí me dicen Dios tiene el poder, yo digo amén. Amén. Y eso es lo que espera Dios, que creamos. Amén, Señor. Y creemos porque no vemos, Amén. pero tenemos certeza de que es así. Amén. Así Gloria a es, Dios. Y Señor. por eso somos benditos. Y lo decía en su palabra ese día cuando nos hablaba de Tomás. Benditos aquellos que no vieron y creyeron. Gloria a Dios. Somos benditos, benditos, mi hermano. Porque creemos que hay un Dios. Creemos que Él dejó su espíritu. Gracias, Señor. Creemos que fue crucificado. Y creemos que ha resucitado. Aleluya. Dios. Y está sentado a la diestra del Amén, Padre. sí, Señor. Y el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy. Amén, hermano. Señor. Si tuvo poder para levantar a un paralítico, si tuvo poder para dar vista a los ciegos, ¿usted cree que no va a poder hacer en su vida? Amén, sí, Señor. El Señor aumente nuestra fe para que podamos creer. Gracias, Padre. Porque su palabra nos muestra, nos relata todos los milagros, o algunos milagros, porque dice que no caberían en este libro. La cantidad de milagros que hizo Gracias, Jesús. Señor. Pero creamos por fe, con la convicción de que no lo vemos, pero lo creemos. Padre. Cuando nos decía que Pedro le dijo, levántate y anda, ¿usted hermano cree en eso? Amén. Cuando Eliseo resucitó su ropa, sus huesos, Así es, Señor. cómo el Señor bendecía hasta su ropa. Amén. Y no era Eliseo, Gracias. era el poder de Dios. Amén. Era el poder de Dios. Imagínense el Señor como siempre, siempre, nunca nos deja solos, siempre tiene un mensaje, siempre hay algo, siempre nos alerta, siempre nos recoge. Estamos por caer y ahí está Él. Estamos cansados y ahí está Él otra vez. Porque no nos deja, mi hermano, no nos deja en ningún minuto. Entonces confiemos en Dios, confiemos en Él. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora el Señor nos explica por qué entregó los dones. Todos somos distintos. Así es. El Señor a algunos llamó para profecía, a otros para maestros, a otros como apóstoles, a otros evangelistas. Porque no todos son evangelistas. Pero ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Para qué Dios me entrega este don? Para que perfeccionemos y edifiquemos. Así es, Dios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del Gloria a ministerio. Dios. Es decir, es para la obra, para edificación. Amén. No es para vanagloria. Destruir. Es para edificar. ¿Y qué debo edificar? Primero a mí mismo, por supuesto. Sí, Señor. Y edificar su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Amén. Yo con mi don perfecciono la obra. Así es, Padre. Pero el Señor me ayude porque Él a través de una parábola, ¿se acuerdan? Nos relataba que a uno daba 5 talentos. ¿Y qué pasó con el de 5 talentos? Los multiplicó. No refiriéndose precisamente a dones, pero sí lo podemos llevar a la práctica en este caso. Uno lo multiplicó, pero otro lo escondió. Así es, Señor. Imagínense, uno lo escondió. ¿Y por qué? Y le dice, Señor, tuve miedo. Yo sabía que tú recoges donde no sembraste y riegas donde no esparciste. Ese es Dios. Si Dios quiere, si yo escondo mi don y Dios quiere ponerlo en otra persona, Él es Dios poderoso para hacerlo. Entonces, si el Señor a usted le dio un don, hermano, perfecciónelo, Así es. trabájelo. Esta es la obra de Dios, esta es la obra de Dios. Este es el cuerpo de Cristo. Perfecciónelo, trabájelo, porque su don va a edificar. Amén. Va a edificar la iglesia, va a edificar el cuerpo, la va a edificar a usted mismo. ¿Y con qué fin dice acá? Para que lleguemos a una estatura. Dios. Para que cuando el Señor nos vea,
además de ver amor, porque acuérdense que en la base de todas las cosas, Amén. vea una estatura, vea una madurez. Porque nos dice acá y nos compara, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera. Que venga uno y me diga, como decía Pablo, unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolo. No, eso no quiere el Señor. No, Señor. Somos todos de Cristo. Amén. Pero nos dice, no sean como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Así es. El Señor a todos nos ha enseñado. Amén. A todos nos ha enseñado bien. Así es, Señor. Él le ha entregado lo que usted tiene, Dios se lo ha dado. Amén. Señor. Así es, Señor. Dios se lo ha dado, hermana. Amén. Dios le ha enseñado Amén. en la oscuridad de la noche, en la soledad de su hogar. Dios le ha enseñado. Así es, Padre. Dios le ha dado. Le ha dado entendimiento. Le ha dado conocimiento. Le ha dado lucidez. Y no se la da a todos porque acá nos acaba de decir que no todos estamos para todos. Así es, Dios. Somos todos diferentes. Así es. Pero todos son cuerpo para edificación. Gracias, Señor. Entonces el Señor nos ayude porque la doctrina es una sola. Así es, Padre. Pero dice mucho más adelante que vendrán hombres sensuales. Amén. Un hombre sensual, en el fondo se refiere a que con palabrería a usted lo va a querer convencer. Así es, Señor. Y como decía su palabra, estemos cimentados en la roca. Amén. Para que todo eso, toda esa palabrería no nos mueva. Pase de largo. Sí, mi Dios. No nos afecte. Y tengamos la convicción de que la doctrina, el evangelio, el conocimiento, mi convicción, mi fe, está cimentada en la roca. Amén. Amén. Que nadie la mueva de ahí. Así es, Señor. Y el Señor nos anuncia, acuérdense que el Señor habla antes de tiempo. Amén. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, pero el Señor hoy día nos advierte para que cuando llegue ese momento tengamos la estatura, tengamos la madurez y no seamos como niños que andemos de acá para allá, de acá para allá, Así es, Padre. fluctuantes. Y dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así es, Dios. Es decir, con esa astucia, con esa palabrería, con esa estrategia lo van a llevar a usted al error. Imagínese haber caminado tanto para caer en error al final. Amén. El Señor nos libre, Así el es. Señor nos ayude. Y mi hermano, usted pueda tener la convicción de que este es su Dios, como usted lo conoce. Amén. ¿Y que Él es Dios? No hay otro. No hay otro. Jesús ya vino, Jesús ya murió. Que nadie la convenza de lo contrario. Jesús ya resucitó Amén. y está aquí. Amén, Dios. Está con usted, está Amén. conmigo, está con los niños, Señor. está con nosotros. Amén, Por amén. eso no dudemos de lo que Dios ya nos ha dado. Aleluya. Sí, Señor. Porque nos está pidiendo edifiquen, edifiquen, Así es, crezcan. Padre de la gloria. Edifiquemos, mi hermano. Amén. Edifiquemos porque Él estará con nosotros. Gracias, Señor. Si dudábamos, si temíamos, si estábamos cansados, Él va a estar con nosotros. Pero lo que usted sabe, lo que usted entendió, es de Dios. Amén. Gracias, Señor. Pero edifique, hermano. Así es. Edifique. Gracias. No rompa la unidad del Espíritu. No se vaya como vino. Que Dios haga un cambio en usted. Así es. Amén, Padre. Pero yo ponga de mi parte y usted ponga de su parte. Amén. Porque el Señor aquí nos exige, nos pide. Él es nuestro Padre, somos sus hijos. Gracias, Señor. Por eso nos pide. Sintámonos agradecidos, Amén. privilegiados, Amén, Señor. porque somos hijos de Dios. Porque si la propia palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Así es, Así es, Señor. Padre. Y el Señor por gracia y misericordia nos ha escogido. Nos ha venido diciendo que del vientre de nuestras madres nos escogió, inclusive antes de la fundación del mundo, como decía su palabra la semana pasada. Así es, Señor. Amén. ¿Usted cree en eso? Amén. ¿Usted cree que Dios lo escogió? Amén. Dios. Sentámonos privilegiados porque somos sus hijos. Gracias, Padre. Perfeccionémonos. No andemos de acá para allá. Gracias. Seamos serios. Amén. Maduremos. Gracias. Eso quiere Dios. Que crezcamos y maduremos. En el amor, la paz. No contendamos con nuestro hermano. Seamos humildes, Así es, mi Dios. mansos. Gracias, Señor. Ayúdenos al Señor porque no es fácil. Menos si somos picotas, enojones. Pero el Señor nos ayude. Así es. Porque Él nos dice que está con nosotros y si Él está con nosotros, yo el otro día al hermano aquí que le decía, como que ahora la gente pasa y a mí ya, no, como que ya no dejo que me afecte. Y el Señor
Pues no soy yo. Así es. Porque el hermano Quique sabe, muy enojona, yo prendía rapidito. En serio. Pero el Señor me ha ayudado y es parte del crecimiento también. Pero ¿qué tuve que hacer yo? Decir, Señor, aquí estoy, ayúdame. Amén. Me reconozco, Amén. Sí, Señor. soy airosa, me enojo rápido, soy contenciosa, me gusta pelear. ¿En serio, hermanos? Y el Señor valora cuando nosotros reconocemos, porque Él ya lo sabe. Así es, Señor. Pero Él valora que nos reconozcamos porque no somos perfectos. Así es, mi Dios. Si no, ya habría venido un carro de fuego y nos habría arrebatado. Amén. Hace rato. Así es, mi Pero Dios. si el Señor nos recuerda todo esto es porque es necesario. Así es, Señor. Gracias. Algunos son más grandes que otros. El Señor aquí lo dice, algunos son apóstoles, algunos son maestros, algunos son pastores, otros evangelistas. Somos todos distintos, todos con un peso de gloria, en la Amén. medida que Dios nos dio. Así es, Señor. Entonces, si nos dio un don, no lo escondamos. Trabajémoslo, no tengamos vergüenza. Porque si Dios nos lo dio es por algo. Dios confía en nosotros al entregarnos un don. ¿Y qué espera decir? Estoy orgulloso de mi hijo, porque le di uno y ya tiene 4. Gloria a Dios. Pero el Señor nos ayude porque no es fácil. Porque cada don también conlleva una responsabilidad. Así es, Señor. Y no es fácil. No es fácil. Si fuera fácil, nos hubiera entregado a todos en la misma medida. Pero no ha sido así porque algunos somos más pequeños que otros. Así es, Padre. Por eso el Señor nos da lo que podemos llevar. Así es, Señor. Entonces dice finalmente, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto me recuerda a la palabra del martes. ¿Se acuerda cuando decía, el hermano Mar decía, se va a meter con la hermana Stephanie y ahí está la hermana Paulina? ¿Se acuerdan? ¿Y es por qué? Porque dice que debemos estar unidos. Todas las coyunturas, todo, no dejar entrar ni un espacio al enemigo. Porque ¿qué cree usted que quiere el enemigo? Destruir. Dividirnos, Así es. destruirnos, mi hermano. Porque usted cree que está preocupado a los que están afuera. No, Señor. Los que están afuera ya están asegurados. Pero los que estamos adentro, es un desafío para él sacarnos de acá. Y nos sacan cara, y nos sacan cara, y nos recuerda nuestro pasado, nos recuerda lo malo que fuimos, nos recuerda, pero ahí es donde usted tiene que vencer y decir, Dios me perdonó. Amén. Y confiar en eso. Amén, Señor. Porque no es solo decirle, mi hermano, es tener esa convicción de que Dios lo perdonó. Así es, mi Dios. Porque usted tuvo un encuentro con Cristo, Amén. un encuentro con Dios. En la oración, usted se humilló a Dios. Y si no lo ha hecho, hágalo. Amén, sí, Señor. Así es. Porque no se va a dar ni cuenta cómo Dios le va a dar la paz. Así es, Padre. Le va a dar la tranquilidad. Y le va a decir, hijo, así como le decía un paralítico, yo te perdono tus pecados. Amén, Señor. ¿Qué es más importante? ¿Levántate, anda o tus pecados te son perdonados? Tus pecados te son perdonados. Y se levantaba y andaba, por consecuencia. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos ayude porque si no lo hemos hecho, hagámoslo. Amén. Porque eso es lo que espera Dios de nosotros. Así es, mi Dios. Y dice que si estamos unidos y las coyunturas se ayudan mutuamente. Es decir, si hoy día yo estoy mal, me ayudan a mí. Si mañana usted está mal, yo lo ayudo. Y nos ayudamos Gloria a Dios. mutuamente. Así es, Señor. Pero como decía al principio, ¿cómo yo voy a saber que mi hermano necesita ayuda? Si no tengo la lucidez de Cristo. Así es, mi Dios. Y probablemente no la tengan todos tampoco, porque la labor no es de todos, es de algunos. Los que están más capacitados, probablemente los que tienen más amor por las almas, porque no es fácil. Porque a veces usted ¿a dónde lo manda? Donde su enemigo, donde el que le cae mal, donde el que le hizo daño, donde el que lo ofendió. Así es, mi Dios. Pero si Dios nos manda, tenemos que ser obedientes. Amén. Pero suena bonito, pero no es fácil. No es fácil. Es muy difícil. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Presentémonos en oración, pidamos que Él saque toda raíz de amargura que quedase en nuestro corazón. Porque de lo contrario, ¿cómo va a morar Dios ahí? Difícilmente va a morar en nosotros. Así
Entonces el Señor nos ayude para que nos reconozcamos como tal y seamos hacedores de su palabra. Porque no es solo escucharla, sí, es muy importante escucharla. Dice que la fe viene por oír la palabra. Pero también nos pide que la hagamos, mi hermano. Es tiempo que nos movamos, que la hagamos, que no tengamos más miedo, que no sea un ir y venir. El Señor nos ayude, dice. ¿Y todo esto para qué? Mire cómo termina. Recibe su crecimiento cada uno para ir edificándose en amor. O sea, si yo hago todo esto, no solo me edifico a mí mismo, edifico a la iglesia, a todos, es una coyuntura, porque somos uno, por eso nos dice la unidad del Espíritu, Amén. para que seamos uno, que no sea un decir. Entonces, todo esto que nos instruye hoy día el Señor, hagámoslo, Así es. para que llegado el momento nos demos cuenta que estamos todos unidos, Amén. todos cohesionados, que yo no tengo ni que ver a mi hermana y yo sé, ya Dios me dio el entendimiento, Así es, Señor. porque ese Dios a usted lo ilumina, Amén. a usted lo guía. Así es, Padre. Ese es nuestro Dios. Gracias, Señor. No solo nos consuela, no solo cumple lo que le pedimos, no solo escucha nuestra oración, Él también nos guía. Así es, Señor. ¿Y a qué nos guía? A toda verdad y a toda justicia, porque eso es lo que quiere Dios. Amén. Por eso nos está pidiendo todo esto. Dejemos el ir y venir. Ya no seamos fluctuantes. Porque Dios ya nos enseñó. Así es, mi Dios. Pero ahora debemos hacer. Así es, Padre. Debemos ponernos las pilas. Amén. Debemos movernos. Amén. Debemos confiar en Dios. Así es, Señor. Porque Él ya está con nosotros. Amén. Y si usted tenía dudas, hoy día el Señor le dice, no dude más. Amén. Porque lo que yo te di, yo te lo di. Gloria a Dios. Y así como Él nos da, Él también nos va a pedir cuentas. Así es, Señor. Amén. Así que mi hermano, tenemos que nos ayude el Señor en realidad a cumplir su palabra, porque no es fácil lo que nos está pidiendo hoy día. Amén. No es fácil, pero nos lo viene diciendo de a poquito en poquito. El Señor sea con nosotros, Así es, Señor. porque sin Él no vamos a poder. Amén. Pero Él nos viene diciendo que Él está con nosotros. Él es Amén. nuestra Amén. ayuda. Amén. Sí, Él es Señor. nuestro ayudador. Así es. mi Confiamos Dios. en Él. Gracias. Creemos en Él. Esa es nuestra fe, nuestra confianza que va a Amén. estar con nosotros. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Esta es la palabra que tenía Dios para nosotros. El Señor conoce, cada uno de nosotros tenía una necesidad. Y yo sé que el Señor ha dado lo necesario, lo justo y lo preciso Amén. a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Y si Gracias, todavía no lo entendemos, lleguemos a la casa. Leámoslo de nuevo para que el Señor nos alumbre, nos diga qué es lo que quiere de nosotros. Si todavía no lo entendemos. Si ya lo entendimos, gloria a Dios. Pero si todavía no lo entendemos, démosle una repasada para que el Señor nos ayude, nos alumbre, porque a veces necesitamos escuchar más de una vez las cosas para entenderlas. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos. No es fácil dar su palabra. Yo conversaba la semana que me tocó la predicación con mi hermano Daniel y el hermano Mar, porque yo le decía, es tan difícil cuando el Señor a uno lo hace exhortar a algún tipo de exigencia. No es fácil, porque uno se mira a sí mismo primero. Así es, Padre. Y uno tiende así, pero ¿con qué cara, Señor? ¿Con qué cara voy a ir yo a decir esto si yo no lo hago? Así es, Padre. Pero por algo el predicador es el primer exhortado. Entonces el Señor nos ayude porque la palabra vino de principio a fin. Amén. Del más grande al más pequeño. El Señor les bendiga a mis hermanos, les entrego con toda gloria a Dios, a mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Démosle más gloria al Señor. Gloria a Dios.